Ahora, a diferencia de los movimientos sociales tradicionales que recién estábamos describiendo, aparecen unos nuevos movimientos sociales que son una respuesta, como ya venimos hablando, al neoliberalismo. La pregunta es cómo surgen, cuándo, de qué manera, y no existe uniformidad sobre las respuestas. Ya como vamos a ver, para algunos autores se inician en la década de los 60, por ejemplo con las marchas contra la guerra de Vietnam o con los movimientos estudiantiles en Francia que fueron conocidos como el Mayo francés y que tuvieron, por ejemplo, una réplica o sirvieron de ejemplo en el cordobazo que estuvimos hablando previamente. En el caso de Vietnam estaban muy asociados, en la lucha, las marchas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos estaban muy asociados con también los derechos civiles que estaban siendo discutidos y tratando de los movimientos que habían surgido, por ejemplo, con Martin Luther King o con otro personaje muy mediático que fue Malcolm X y que abogaban en esos casos puntuales también por lograr derechos civiles para los afrodescendientes. En el caso del Mayo francés fue un movimiento más de rebelión frente a ciertas cuestiones estructurales de el Estado francés. Pero, a diferencia de este pensamiento, para otros autores comienza recién en los años 80 con los cambios generados por el neoliberalismo. Recuerden que el neoliberalismo se empezó a instalar recién a comienzos de los 70, en el caso de Chile con la dictadura de Pinochet, que sirvió de ejemplo a nivel mundial y que después se replicó en los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos, y que sirvieron un poco de ejemplo para replicarlo en distintas partes del mundo. Esas recetas se replicaron, como ya vimos, en la dictadura argentina, pero también, sobre todo, en el caso del menemismo, donde se siguió el lineamiento del Banco Mundial y del FMI, tratando de lograr replicar las recetas que se habían utilizado en los países madre de Estados Unidos y Gran Bretaña para lograr los objetivos que se planteaba las políticas neoliberales, la teoría neoliberal. Bueno, pero ¿qué son estos nuevos movimientos sociales? ¿Cómo los podemos definir? Son acciones colectivas que están sujetas a identidades más reducidas respecto a los movimientos sociales que antes habíamos descrito. ¿Se acuerdan que estaba el movimiento campesino, el movimiento obrero y los movimientos anticolonialistas? Bueno, estos tienen identidades mucho más reducidas, es decir, intereses que ya no son basados en los conflictos de clase, como capaz que se daban mucho más, sobre todo en el campesino y en el obrero, a veces también en el colonialista, pero en menor medida, eh, y tienen el foco puesto en aspectos más puntuales de la sociedad. Bueno, como ejemplos de estos nuevos movimientos sociales se pueden nombrar muchos, yo anoté algunos acá, por ejemplo los movimientos de mujeres, por ejemplo los que se vienen dando en las últimas décadas, no sé, contra la lucha de la violencia de género, movimientos migrantes que se han dado en muchos países, sobre todo en Europa, respecto a sectores, digamos, que intentan ingresar, no sé, por ejemplo desde África, movimientos de derechos humanos como los que se dieron en Argentina en los años 70, 80, que podría ser, no sé, los movimientos de la Madre Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, respecto del terrorismo de Estado, movimientos, por ejemplo, en la lucha por lograr la diversidad sexual, como el caso de los movimientos homosexuales, también algunos que no nombro, que no ven acá, pero podríamos hablar de los movimientos piqueteros, que vamos a profundizar con alguno de todos estos. También podríamos nombrar, no sé, movimientos ambientalistas, como el que se dio con las papeleras, no sé si alguno recuerda, pero hubo un conflicto muy fuerte con las papeleras en la zona de, si no me equivoco, de Gualeguaychú fue, respecto a unas papeleras en Uruguay que se tornó una suerte
conflicto entre dos países, pero que tuvieron, digamos, un origen vecinal, regional, respecto a sectores de la población que consideraban que iban a empezar a verse afectados por esa contaminación que después creo que al final terminó ganando el conflicto, en este caso las papeleras de Uruguay, y se instalaron. Pero bueno, algunos de estos ejemplos también podemos decir. Estos nuevos movimientos sociales por lo general se caracterizan por presentar un carácter mucho más reducido, más efímero, sus intereses son más acotados, no tan generales. También podemos decir que no están inscriptos dentro de un conflicto social general, sino que es mucho más acotado, o sea, no se meten tanto en conflictos de clase social general, o sea, en lucha de clases, sino en conflictos mucho más reducidos, como se mencionó antes, tratando de luchar por cuestiones ambientales, cuestiones mucho más específicas. Bueno, por último, podemos decir que justamente todos los movimientos sociales, los nuevos o los tradicionales, pero lo más importante, y como para ir cerrando, todos estos movimientos sociales, tanto los nuevos como los tradicionales, presentan ciertas especificaciones o ciertas características que tienen que ver, por un lado, con la duración. Están aquellos que presentan una duración limitada, es decir, son acciones colectivas de demanda que se originan en la expresión de una necesidad así como muy específica y que desaparecen una vez logrados los objetivos. O sea que una vez satisfecha la necesidad del grupo se desintegran. Y después puede haber otros que sean de duración permanente, que son movimientos que permanecen a lo largo del tiempo. En estos casos tienden a tener una característica de pretender transformar algo mucho más profundo y un poco más organizados como movimientos. Bueno, por otro lado también los movimientos sociales pueden ser caracterizados por el alcance nacional o internacional, es decir, algunos movimientos sociales son como más locales y responden a necesidades como mucho más específicas de los habitantes de un barrio o de una ciudad, como podría ser, por ejemplo, el ejemplo que dimos de las papeleras que se instalan o que se instalaron en Uruguay al otro lado de Entre Ríos y que generaron una ola de protestas de los vecinos de Gualeguaychú para tratar de quitarlas porque entendían que iba a contaminar su espacio ambiental, mientras que otros adquieren envergadura como mucho más nacional, cuando se trata de movimientos internacionales entre el centro y, por ejemplo, filiales, se establece una red de interacciones, es decir, hay movimientos que se conectan, por ejemplo, no sé, el movimiento de género, si bien en Argentina es un movimiento muy específico de los últimos años, también se lo puede vincular con movimientos que se dieron en Estados Unidos y en otras partes del mundo y que tuvieron conexiones y a partir de eso se desató o se propagó un poco más el movimiento. Como digo, estos ejemplos clásicos así fáciles serían el movimiento ecologista y el feminismo, por ejemplo. Y después, un ejemplo reciente también podría ser el movimiento antiglobalización que llevó a cabo acciones de protesta donde se realizaban las cumbres de los grupos financieros internacionales. Por ejemplo, suele darse respecto al G20, no sé si alguna vez lo escucharon, pero que es una organización que se da entre los países más poderosos del planeta, entre ellos está Argentina, y que cuando se reúnen tienden a tener movimientos que luchan y que, digamos, que son críticos de ese tipo de agrupaciones. Respecto a esto, por ejemplo, Boaventura de Sousa señala que la actuación de movimientos y organizaciones sociales en el contexto mundial está vinculado por un lado a la emergencia de temas que son como por su naturaleza muy globales. Por ejemplo, la sustentabilidad del planeta, la violación de los derechos humanos, problemas ambientales, afirmaciones de identidad de sexo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a la oportunidad de grupos subordinados
movimientos así como sociales o regiones que se organizan transnacionalmente en defensa de intereses comunes y usan en su beneficio la posibilidad de interacción creada por el sistema mundial, es decir, por el capitalismo. Bueno, como conclusión, podemos responder a la pregunta que habíamos puesto al inicio de este video, que era ¿qué son los movimientos sociales? ¿A qué respondían? Y lograr caracterizarlos. Con esto, la idea es que vamos a ir viendo ejemplos históricos que nos sirvan para lograr tener un entendimiento mucho más cabal de toda esta caracterización que hicimos y, bueno, a partir de esto, lograr entender cuál es la relación de estos nuevos movimientos sociales con el Estado, que había sido el tema inicial. Muchas gracias.